Vamos a ver cuál es el concepto de límite, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la cada uno, solo quedamos un saco. Vamos a ver el teorema, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a trabajar el trabajo de funciones por. Muy bien, veamos qué significa el término límite. ¿Sí? Como su etimología lo dice, su término significa borde o frontera de algo, ¿verdad? Sí, límites como frontera de algo. Significa que a partir de ahí hay un cambio. Y normalmente cuando uno llega a una frontera no es así nada más, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha tocado viajar, aunque sea aquí a Guanacolandia, España, ¿verdad? Pero cuando uno llega a la frontera se siente así como cosquillas. ¿Por qué? Porque no va a cambiar. No hablamos casi igual, ¿verdad? Un poquito jalados los hermanos guanacos, ¿verdad? Mira para acá, no sé qué, hablan así como que andan, una pena. Pero se siente raro. ¿Por qué? Porque no cambia, ya no está en su tierra, literalmente cambiamos. Entonces, cuando estamos trabajando en matemáticas también, el límite, estamos llegando a un lugar donde no podemos nada más pasar, sino que hay que analizar, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista matemático, los límites es el estudio de algo determinado, ¿verdad? Algo que marca una división, una separación entre dos regiones, ¿verdad? Los gobiernos normalmente están viendo los límites, ¿verdad? Porque ahí hay mucho conflicto. En el caso de ustedes como arquitectos, les decía, van a diseñar una vía y ustedes colocan un dimensionamiento. Esa vía se tiene que comprobar si va a soportar la carga que nosotros hemos diseñado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que esa viga o ese elemento estructural pueda soportar. Y para eso, ¿qué necesitamos conocer nosotros? Necesitamos conocer su límite. Yo necesito saber cuál es el límite. ¿Por qué? Porque si le coloco algo más a esa viga o a esa columna, colapsa. ¿Me explico? Yo puedo diseñar una losa, pero necesito saber cuál es el límite de ella. De lo contrario, yo la puedo fundir, yo la puedo hacer de madera, puedo hacer un mezzanine, estructura metálica, pero si supero este límite, accidente. Entonces debo de conocer, debo de estudiar. Ustedes y yo no lo vamos a hacer aquí ahorita. Así que digan, bueno, diseñemos una columna, una viga, diseñemos una losa, un voladizo, y miremos si está bien diseñado. Entonces nos vamos a las comprobaciones de concreto, de hacer. Pero matemáticamente ya, en este caso, su criterio empieza a manejar este concepto para que cuando usted llegue al dimensionamiento 1 y 2, usted sepa que no nada más puede hacer cualquier cosa, sino siempre hay algo que norma, que limita. ¿Por qué? Por seguridad. Entonces, para la matemática dice que un límite es una magnitud a la que se acerca progresivamente. Cuando hay algo que hay que analizar, nosotros lo analizamos desde todos los puntos de vista. Me explico. Si a usted le dan un nuevo material, dice, mire, aquí le traigo unas muestras. Normalmente a nosotros nos van a llevar siempre muestras. ¿Alguien por qué? Porque quiere que compremos. Entonces, mire, le traemos muestras de acabados. Estaba viendo hoy en día los últimos acabados, ¿verdad? Eh, el vidrio ya no es un simple elemento transparente, sino se está convirtiendo en una pantalla LED, ¿verdad? Donde usted ya no solamente tiene una ventana, sino esa ventana se convierte en una pizarra digital. ¿Me explico? También hay acabados para los muros, donde usted utiliza una espuma, donde usted puede proyectar estrellas, puede proyectar paisajes. Pucha, es una situación tremenda. Pero ¿qué hace cuando le llevan esto a usted? Usted lo analiza, ¿verdad? Dice, mire, está esto que podemos poner como adorno. Entonces usted lo analiza
delante, arriba, abajo, a un lado, a otro lado, por detrás. Entonces, matemáticamente vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a tener una expresión matemática y vamos a analizar si tiene puntos que requieran una revisión, ¿sí? Y que puedan marcar una frontera. En este caso, para finalizar esta parte, es un límite matemático, por lo tanto, expresa una tendencia de una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a cierto valor. Entonces, si yo tengo un valor donde tengo una frontera, digamos, x igual a 1, yo voy a analizar ese 1 porque ahí está pasando algo, ahí hay un límite y lo tengo que analizar no como un elemento que me están dando como acabado, sino lo analizo por la izquierda. ¿Qué significa? Voy a ver la numeración y las operaciones que pueda realizar con aquellos valores que estén sucesivamente por la izquierda de 1 y también sucesivamente a la derecha. Muy bien. Normalmente la forma de escribir un límite la tenemos acá. Ponemos la palabra lim, ¿verdad? Y siempre vamos a estar trabajando con una relación de correspondencia, una función. Entonces, una definición informal dice el límite matemático indica que el límite de una función f de x. Aquí estamos hablando de f de x, pero podemos usar cualquier tipo de variable. Nosotros, por situaciones de control, vamos a usar f de x. O sea, el límite es un valor esperado cuando x tiende a f, cuando x tiende a un valor. Se dice el límite de una función x es p cuando x tiende a f, siempre que se pueda hallar para cada ocasión un x cerca de f de tal manera que el valor de f de x sea tan cercano a t como se presenta. Entonces, literalmente aquí seguimos haciendo operaciones de correspondencia. Hay que evaluar ese límite, o sea, hay que tener un valor en el dominio y vamos a esperar x es el dominio que tiende a f. ¿Quién es ese? Es el valor a analizar. Y p, t, podría decirse que es el contradominio, el valor que nosotros vamos a esperar, ¿verdad? Si yo analizo una columna en un punto, yo tengo que recibir como resultado saber si esto aguanta y en base a ahí yo tomar decisiones para aumentar el dimensionamiento o para aumentar la cantidad de concreto o no la cantidad, para mejorar, en este caso, la mezcla de concreto o para aumentar el tipo de acero. ¿Me explico? Entonces, vamos con esto. En los arquitectos que tienen que ver con esto. Miren ahí, dice que la aplicación de los límites de la arquitectura desde el punto de vista arquitectónico urbanístico se encarga como hacer que todos los elementos contenidos en una proximidad de un límite real o imaginario que actúan como separación entre territorios contiguos puedan ser redefinidos, ¿verdad? Operando una juntura en algún lugar o una separación. Un arquitecto que se encuentra involucrado en una gran obra debe trabajar en conjunto con un ingeniero civil y ambos deben dominar el cálculo y tener claro el concepto del límite, puesto que si se va a construir una obra en la que deben realizar aproximaciones con un margen de error mínimo, deben usar límites. Mira, no nos podemos pasar de 1,000 pesos diarios. Entonces, ahí hay un límite. 1,000. ¿Qué hacemos? Limitamos, revisamos antes de 1,000 y después de 1,000 qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, como bien dice aquí, un arquitecto puede usar los límites para hacer también un análisis financiero de una obra, ¿verdad? Hoy en día, el arquitecto ya no solamente se le pide dibujar, hacer plano, firmar plano y la obra. La proyección del arquitecto como la del ingeniero va más allá. Visitar, o sea, hablar con los clientes, eh, cotizar, realizar costos, decir por qué la empresa va bien, en base a qué Estados Unidos. O decir, miren, estamos a punto de quebrar, bien como esto.
Ya sabemos que una función es un conjunto de parejas ordenadas. ¿Ok? F de X igual a una función. Las parejas van a ser X con una Y. Ya sabemos que X es el dominio y Y es el contradominio. Miren, aquí me están diciendo, hay algunos que le llaman ámbito, otros le llaman rango, otros le llaman recorrido. Los mexicanos le llaman rango, los españoles recorrido. Ámbito, no me acuerdo quién es el que más le dice, pero nosotros le llamamos componente. Entonces, vamos a tener curvas en un plano cartesiano y en algún momento va a haber un número a analizar. Y pues tenemos que encontrar cuál va a ser el valor. No solamente saber qué punto analizamos, sino saber qué valor en f de x esperamos en f de x. ¿Verdad? Aquí tenemos otro tipo de funciones, esas son funciones exponenciales. Ahorita con el COVID, las funciones exponenciales y logarítmicas fueron usadas. No fueron las funciones lineales o las funciones cuadráticas o las funciones cúbicas, fueron las funciones exponenciales. Es una pena que no podamos avanzar tanto con esto, porque sí se requiere más compromiso por el tipo de análisis. Para poder trabajar funciones exponenciales, yo tengo que tener bien dominados logaritmos y ecuaciones exponenciales, ¿verdad? Y para eso sí tengo que tener cierta capacidad de análisis. Pero aquí hay muchas situaciones, ¿no? Imagínense con el COVID, había momentos en los que era muy exponencial, el valor era demasiado grande. Entonces, había muchos límites. Decía, mire, nosotros no podemos llegar a tener 40,000 pacientes diarios. ¿Por qué? La capacidad hospitalaria, ¿me explico? Pues ahí había que analizar. Ahí vamos con ello. ¿Qué hacemos? Construimos más hospitales, ponemos más camillas, ponemos más gente. Y la matemática, hay que hacer números. Igual acá. Entonces, miremos aquí cómo es que matemáticamente se va dando lo de los límites. Normalmente para calcular un límite, dice, hay una función, debe haber. Aquí es f de x. F es una función cuadrática básica, ¿sí? En una curva que empieza en el origen, ¿no? Eso ya lo tenemos que saber de acá. En el plano cartesiano. Y el valor de A es positivo. Entonces, esa función es esta. Y entonces me dicen que hay un límite cuando x es igual a 2. O cuando x, esta flecha significa que x se acerca a 2. ¿Y por dónde se acerca a 2? Si yo tengo la línea de números reales, viene menos infinito más infinito, y va el 2. Entonces yo voy a analizar por la izquierda esa cercanía y por la derecha también. En este caso, lo que voy a hacer es ingresar valores que están antes de 2. ¿Cuáles son los que están antes de 2? Estos. 1.99, 1.95, 1.99, 1.9. Esos son los que están del lado izquierdo. ¿Qué valores me está, en este caso, dando como imagen la función? Me está dando 3.71, 3.80, 3.96, 3.99. Yo puedo seguir 1.99999999 y evaluar y voy a tener 3.999999,500. Entonces es obvio que en todo esto, ¿hacia dónde va el valor? Hacia 4. Entonces, cuando yo estoy analizando el valor de la función en 2 por la izquierda, x tiende a 2 y f de x tiende a 4. Muy bien, y lo analizo por la derecha. En la derecha, ¿qué valores hay después de 2? 2.2, 2.1, 2.5, 2.01, 2.001. Yo puedo poner, ¿quién está más cerca de ser 2.000000009? ¿Voy a llegar a alguna vez a este valor? No voy a llegar. Entonces, solo agarro unos y evalúo la función. ¿Qué me tira la función? 4.89. 4.41, 4.20. Cada vez que me voy acercando a 2, ¿qué está pasando? Me voy acercando a 4, igual que en el otro. Entonces, diríamos que el valor esperado en el límite de 2 es 4. Entonces, si aquí es 2,
En Y tiene que ser 4. ¿Y para qué me sirve el 4? Si este caso estuviéramos haciendo un análisis financiero, yo podría decir, mire, en febrero, que sería otro, esperamos, imaginemos que aquí estemos manejando 4 megas, ¿verdad? Megas creo que es 10 a la 6, 40,000 pesos. Entonces yo puedo ir analizando si los 40,000 van a servir. Si no van a servir. Nosotros no vamos a entrar demasiado a la parte de aplicación, sino básicamente nos vamos a quedar en la parte numérica y poder trabajar. Entonces vamos a ir aumentando con esta opción. Ya vamos a llegar a la parte numérica, que creo que la mayoría es donde espera trabajar. Pero yo siempre que doy este curso platico un poco de esto para que vean en dónde está teniendo una injerencia todo esto. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Entonces, cuando yo necesito saber cuánto vale el límite, lo que tengo que hacer es al final este 2 sustituirlo y 2 al cuadrado 4. Entonces, cuando yo me voy acercando a 2, voy a recibir una imagen de 4. Y eso me sirve para poder. Vemos que dice que va. La función tiene a puntos distintos por un lado y lado. Entonces me explica el límite, ¿verdad? Eso es importante. Regresemos a la anterior. Me está diciendo que si en algún momento yo tiendo a números distintos, aquí estoy tendiendo a 4. Aquí tiendo a 4, ¿verdad? 3.6 aproximado 4, 3.8 aproximado 4, 3.9 aproximado 4, 3.94. Pero también acá, este está más lejos, pero los que están más cerca, porque yo me estoy acercando al valor, tienden a dónde? A 4. 4.4 no se puede aproximar, 4.41 tampoco, 4.20 tampoco. Entonces también, cuando en ambos lados del análisis tiendo al mismo valor, entonces en este caso el límite existe y no es igual. Entonces no va a existir. Eso significa que si yo estudio en algo, en alguna situación de la vida real, ya me están indicando, ¿verdad? Si esto fuera un análisis financiero y me dicen, mira, en febrero hubo un problema. Ahí no vamos a recibir, vamos a recibir solo 40,000 pesos. Ya tocan acciones, ya tocan situaciones que tienen que ver. Para... Veamos qué más. El concepto de pendiente y límites. ¿Qué tiene que ver esto? Veamos. El concepto de pendiente y límites es fundamental en el cálculo, especialmente cuando hablamos de derivadas y la tasa de cambio de una función. La derivada es un límite, ya vamos a ver, y va relacionada con el concepto. ¿Por qué? Porque literalmente, yo lo he dicho, los que han llevado matemáticas conmigo, la 1 les digo, la pendiente, estamos claros que desde el punto de vista geométrico es una inclinación, pero desde el punto de vista matemático es una razón de cambio. ¿Qué significa? Me va a indicar con cuántos valores va a ir cambiando de posición cada imagen que yo reciba de la función. Si mi pendiente es 2, ¿qué significa? Que todos los valores en el contradominio van a tener una diferencia de 2. Entonces yo voy a recibir, por decirle, 8, 10, 2. Si fueran impares, voy a recibir 7, 9, 11, 3. Esa es una razón de cambio. En la vida real, ¿qué razones de cambio tenemos? El cambio del dólar. $8 por un quetzal, digamos. Entonces usted ya sabe que cada vez que compre una cantidad de dólares, hay que multiplicarlo por ¿quién? Por 8. Va a haber una variación de 8. ¿Qué otra variación de cambio puede haber? El valor de bendito, la venta crudo, la gasolina. De cuánto valga el barril, yo voy a pagar más gasolina, voy a pagar menos. Entonces, estas son situaciones que llamamos derivadas. La derivada y la pendiente no es solamente una parte geométrica, una expresión, es también un proceso operativo que me indica una razón de cambio. Entonces, miremos en este caso, dice que en el contexto de límites,
nos ayuda a entender cómo se comporta una función cerca de un punto específico, incluso si la función no está definida en ese punto. A veces decimos, miren, en ese punto, en ese mes nunca hicimos un proyecto, en ese mes no recibimos plata, en ese mes no avanzó la obra. ¿Qué pasó? No está definido qué fue. Entonces, vamos. Por ejemplo, si la derivada de una función en un punto se define como el límite de la pendiente. Entonces, ¿el límite de qué? De la inclinación. Ya vamos a ver la derivada, que básicamente es la pendiente de una curva. Entonces, se define como el límite de la pendiente de las líneas secantes. ¿Cuáles son dos líneas secantes? Son dos curvas que topan en un punto. A medida que se acercan, hacer la línea tangente en ese punto. Matemáticamente, si tenemos una función f de x, la derivada es igual que c. ¿Cómo se expresa? Miren, el límite, en este caso, es también una derivada. Aquí tenemos, ustedes saben que la pendiente es igual a delta y dividido delta y. Aquí tenemos diferentes expresiones, pero básicamente esta, eh, este concepto es el que se usa. Aquí tenemos d2 menos d1, x2 menos x1. Entonces, miren, cuando se acerca, esto es importante. Este límite representa la pendiente, el que vimos anteriormente, este que está acá. Representa la pendiente de la línea tangente a la línea, línea secante toca dos puntos, línea tangente toca uno. Entonces, línea secante toca dos puntos, línea tangente toca un punto. Entonces me está diciendo que el límite representa la pendiente de una línea que toca un punto, que es tangente a la curva, y que es la tasa instantánea de cambio de la función en ese punto. Usar el concepto de pendiente límite nos permite analizar, predecir el comportamiento de funciones continuas y discontinuas, lo cual es esencial para resolver problemas prácticos en física, ingeniería y tercera. Además, nos ayuda a comprender mejor la noción de continuidad y la solidez de curvas. No solamente tiene que ver con gráficos, no solamente tiene que ver con planos cartesianos, tiene que ver también, como lo vamos a ver, con situaciones de la vida real. ¿Sí? Miremos esto. Para determinar carga máxima que puede soportar una estructura o para calcular el flujo de personas en un espacio optimizado así, el diseño y la funcionalidad del edificio. Por ejemplo, si diseñamos techos, los arquitectos pueden usar límites para cambiar la máxima de nieve que puede acumularse y que la estructura colapse. Entonces te voy a decir, ahí tiene que haber un límite, no es más. Usted lo dice normalmente, así que yo digo, normalmente usted soporta cierto normativo y dice, esta estructura va a soportar tanto porque tiene este tipo de resistencia y entra de acuerdo a los normativos tales y tales. ¿Me explico? Entonces no puede diseñar cualquier techo. Diseñemos un techo de papel. Ay, qué bonito, sí, pero eso estructuralmente no. ¿Me explico? Pero ahí, entonces, ¿qué es lo más liviano? Pues vamos a los límites. Miremos qué dicen los normativos. ¿Cuál es lo mínimo tipo de estructura soportar? Y ahí, por ejemplo, al diseñar un techo, los arquitectos pueden usar límites para calcular la cantidad de línea máxima que pueda acumularse sin que la estructura colapse. Esto se hace mediante el cálculo de carga límite que la estructura puede soportar. El método diseñando el techo para que pueda soportar un poco de carga. Siempre hay un margen. Nunca las estructuras se diseñan al límite, sino se diseñan sin que lleguen al límite, me explico. Si usted dice yo tengo 100 quetzales y se va a ir de viaje, usted dice yo puedo gastar 90, nada más. Eso es lo máximo. ¿Y qué deja? 10 de margen. Lo mismo es con el límite. Usted nunca va a decir, yo llevo 100 y lo que me tengo que gastar son 100. No, usted lleva 100 y tiene que gastar 90. Sigamos. En el diseño de espacios públicos, los límites también se aplican para estimar la cantidad de personas que pueden ocupar un área al mismo tiempo. Usted no puede tener tantas personas.
Recuérdese que cuando usted haga un proyecto, aparte de la parte estructural, la parte hidrosanitaria, la parte de instalaciones eléctricas, la parte de acabados, si es un espacio público, usted tiene que poner rutas de emergencia. Tal vez alguna vez lo llamen a usted en una escuela. El Ministerio de Educación pide que un arquitecto o un ingeniero valide, en este caso, las rutas de evacuación que hay en un establecimiento escolar. ¿Y eso cómo se hace? Hay un plano donde se indican dónde están los puntos de salida de emergencia, donde pongan los puntos de encuentro en caso de alguna eventualidad, sismo, cualquier inconveniente. ¿Quién hace eso? Un arquitecto. Le pagan uno ahí por firmar el plano, por hacer ¿cómo se llama? Un escrito. O sea que usted puede tener mucha gente, muchas personas, ¿no? Si es la parte de los juegos mecánicos, puede subirse un montón de gente, ¿no? Es un elevador que puede subir tanta gente, ¿no? Ahí dice límite de gente, 8.500 kilogramos, por decirlo así. Entonces, ahí estamos trabajando. Cuando hay una situación pública también. En resumen, los límites son una herramienta de tener arquitectos para garantizar la seguridad y la eficiencia y la vez de las construcciones. Entonces, ahorita en este curso lo vamos a ver desde el punto de vista matemático. Siguiendo, ya contempla el dimensionamiento, ahí va a haber, pero ya con normativo. Miren este edificio, tiene un nombre, está hecho en China. Ay, qué bueno que se hizo. Miren qué tiene la partimentora. Tiene que tener un límite, altura, resistencia. No es nada más de hacerlo. Lleva consigo ciertas situaciones. Hay una contaminación, sí, no, ¿cuál es el límite? Hay un gasto, ¿cuál es el límite del gasto? ¿Cuánto se puede? Usted no vaya a pensar que cuando hacen una obra, llegan con los inversionistas. Miren, aquí está la obra y vale 100 millones de dólares. Hagámoslo. ¿Qué le van a decir? Yo tengo 20, nada más. No, que solo tengo 20. Si no la puedo hacer, voy a buscar. Y hay alguien que la hace por mí. Entonces, hay un límite también. Miren este edificio, en la China, apartamento. Ellos están trabajando mucho la parte eco. En cambio, nosotros vamos a hacer. Hay un gran bosque, cuando seguimos que fue todo cemento. Donde yo vivo, ha sido un lugar, un área como el oeste. Han venido a conquistar. Antes, atrás de mi casa había un bosque hermoso. Cuando había calor, se salía y se pegaba. Lo primero que hicieron fue volar el bosque, metieron 600 peces. Después había otro bosquecito a la par, quitaron y pusieron un medio supermercado. Hay mucho calor. Yo no. Pero este voladito no es nada más. Allá hay un límite. ¿Qué límite se abría? La cantidad de personas que pueden entrar. Entonces ellos calculan cuántas personas pueden entrar ahí. El edificio no le va a decir, mira, aquí pueden estar menos 20, sino calculan de acuerdo al espacio el tipo de resistencia que va a tener. Aquí solo pueden caber 6, bueno, solo 6, tanto. Y si en algún momento colapsara, hay un estudio para saber si el usuario en algún momento sobrepasó ese límite. ¿Me explico? Y hay muchas formas de comprobar. Miren, este edificio es un museo que está en una región fría de la Tierra. Entonces, donde hay nieve, donde hay niebla, entonces el edificio se mezcla y por sus curvas, pues no solamente se integra a la naturaleza, sino tiene esta resistencia. La curvatura no está así nada más a la que primero se cae el edificio, ¿no? Tiene una razón, los vidrios, la ventisca. Muy bien, entonces entremos ya un poquito más a la parte matemática. Dice que el límite de una función es el estudio del cálculo de un valor de una función en la proximidad de un número, a través de una consideración intuitiva del proceso de límite. Sé que eso intuitivo a mí no mucho me gusta, porque la matemática no es intuitiva, la matemática es exacta, o eso no es. Pero en la parte de límite yo tengo que ir acercando hasta una definición rigurosa. Aquí tenemos una función. La función es f de x igual a 2x al cuadrado más x menos 3, x menos 1. Entonces,
¿Por qué vamos a analizar esa función? Porque resulta que si usted coloca aquí un 1 positivo, esto va a ser igual a 2x al cuadrado más x menos 3 dividido 0. Y esto es indefinido, aunque en el caso de los límites el límite es al infinito, pero eso no. Entonces, yo tengo que analizar esto. Cuando x se acerca aquí a 1 por la derecha y la izquierda, entonces alguien podría decir, miren, no existe ese límite porque es indefinido. Ah, bueno, entonces aquí es donde entra en juego otro tipo de situaciones. ¿Cuál? Las operaciones que en algún momento reducen las expresiones a otras equivalentes. En este caso, factorizar. ¿Qué tendríamos que hacer para que exista ese límite? Eliminar el denominador o cancelarlo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Uno, teniendo en el numerador un factor que sea igual a x menos 1 para cancelar. Y eso se puede, claro. Aquí puedo factorizar. Entonces yo me tengo que acordar de factorizar, ¿verdad? ¿Lo enseñamos en la universidad? No, eso no se enseña en la universidad. Eso ya se trae del colegio. Me explico. Una de las cosas que les digo a mis estudiantes de matemática 1 es que usted tiene que, si entró acá, usted sabe sumar, dividir, restar y multiplicar fracciones sin ningún problema. Usted sabe ley de exponente. Usted sabe todos los casos, los 11 casos de factorización. Entonces, si usted me pregunta qué soy ingeniero y yo estoy factorizando, tendría que explicarse, ¿no? Y no es porque yo sea mal o mis compañeros, sino simple y sencillamente es un contenido que se evaluó en el examen de admisión en la universidad. Y si usted está aquí, usted lo tuvo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hay que darle una. Entonces, aquí me dicen, bueno, observemos que existe para cualquier valor, ¿sí? Si yo coloco en lugar de x2, me da 1. Si yo coloco menos 2, me da menos 3. Si yo coloco 10, me da 9. Aquí en el denominador. Pero si yo coloco un 1, es una situación indefinida. Entonces tengo que hacer algo. Veamos esta situación. Nos dice que nosotros tenemos una curva. No por esa curva. Y nos dice que vamos a tener el punto 1,2. Entonces, esta línea que ustedes ven acá, es la línea secante. ¿Por qué se llama secante? Porque toca 2 puntos. Por eso se llama secante. Porque toca 2 puntos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es calcular el límite. ¿Y cómo calculamos el límite? Lo calculamos acercando este punto a este donde tenemos inconveniente. ¿Cuál es el que tenemos inconveniente? El 1, ¿verdad? Entonces yo voy calculando aquí este punto, voy calculando aquí este punto. ¿Y qué va pasando? La curva, la secante, bueno, la secante sigue estando, pero mire lo que está pasando cada vez que yo me acerco, por la derecha o por la izquierda. Voy a hacerlo bien. Si yo me acerco por la derecha, lo que yo tengo que ir haciendo, o lo que se hace normalmente, o tuviéramos que hacer, es calcular este punto, y entonces trazamos una línea que sigue siendo secante porque tocó 2 puntos. Entonces me voy a acercar nuevamente a uno y sigue siendo secante. Me voy acercando y sigue siendo secante, pero llega un punto en el que ya lo analizo y miren, esta recta es tangente. ¿Por qué? Porque solamente toca una vez la recta, la otra. ¿Sí? Y ahí ya existe el límite. Y lo mismo es del otro lado. Yo puedo bajar acá y sigue estando. Yo puedo bajar acá y sigue estando esta recta secante. Hasta que yo vuelvo acá nuevamente. Esta es, en este caso, la recta tangente. Y a eso es a lo que quiero llegar. Entonces, veamos la definición que nos dicen acá. ¿Y por qué la derivada es la pendiente? Dice que tenemos 2 puntos, el punto 1, 2, aquí lo vemos. Es el punto 1, 2, y está ubicado en la curva que tiene el punto f de x es igual a 2x al cuadrado más x. Recordemos, f de x es y. F de x es y. Entonces, ustedes ven aquí que yo tengo este punto Q. Este punto Q está formado por el punto X que desconozco.
Y aquí sería f de x. Pero como f de x es esto, lo coloqué en lugar de f. Y entonces yo voy a tener dos puntos. Voy a tener el punto 1,2 y el otro punto x, 2x al cuadrado más x menos 1. Y entonces yo calculo la derivada de delta x. Y delta y es y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Y aquí ya pongo yo, este es x1, este es x2, este es x, perdón, este es y1, este es y1, este es x2, este es y2, como usted lo quiere. Y entonces ya venimos y colocamos nuestros puntos. ¿Sí? Aquí ya tenemos, miren los puntos. X1 es 1, X2 es X, Y1 es 2, Y1 es 2, Y2 es F de X. Entonces la pendiente la tenemos F de X menos 2 y abajo X menos 1. ¿Sí? No puede ser igual a 1, entonces no va a existir. Y si igualmente lo evaluamos, vamos a evaluar al 1 por la izquierda. Si lo evaluamos por la izquierda, entonces los valores van a ser punto 99999, punto 99, punto 98, ¿verdad? Y entonces ingresamos aquí esos puntos. ¿Y qué valores me están dando? ¿A quién tiende el valor? Al número 1. Al número 1. Bien, tiende a 1. Si lo analizo por la izquierda, entonces voy a analizar 1.01, 1.02, 1.00. ¿Y a qué valor tiende? Tiende siempre también a 1. Bueno, entonces, como tiende en el lado derecho, no es que es el mismo valor, va a existir ese límite. Dije, pero si evaluamos es cero, es cierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo que hacemos es factorizar esta expresión, la convertimos en esta expresión. Y entonces tenemos dos términos iguales. Estos dos se cancelan y me quedan los x. Ahora sí evalúo. Quiero ver si lo tengo aquí. No. Evaluamos y entonces ya decimos 2. ¿A dónde tiende el valor? El valor tiende a 1, ¿verdad? X igual a 1. Esto es igual a 5. Entonces, ahora sí, el límite de f de x, cuando x tiende a 1, es igual a 5. Entonces, ¿qué voy a tener? Una pareja ordinal. Voy a tener 1 con 5. Si esta es una función de un estado financiero, estos dos datos me van a indicar que hay una razón de cambiar. Si la pendiente es negativa, uy, estamos yendo para abajo. Hay que analizar. Si la pendiente es positiva, vamos para arriba. Muy bien, hay que ver qué más debemos hacer. ¿Sí? Entonces, en un límite básicamente estamos calculando parejas ordenadas, ¿sí? Y estamos analizando un punto por la derecha. ¿Cómo voy a obtener esos valores? Si en algún momento no está bien definida mi función, factorizando, racionalizando. Y si no si hacemos eso y aún así, pues tendremos un límite a definir, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Miremos aquí, f de x igual a 5, lo que hicimos anteriormente. Entonces 5 es el valor obtenido, es el valor. Sí, mira. Eso es lo que digo, significaba esa perspectiva de la derecha. Significa que el valor de x se está acercando a este valor, 1. Entonces yo tengo mi recta, aquí tengo menos infinito, aquí tengo más infinito y aquí tengo el 1. Entonces, la flecha, ¿qué me está diciendo? Se acerca. Bueno, entonces estoy haciendo un estudio de puntos, acercándome a uno por la derecha y acercándome a uno por la izquierda. Eso es lo que significa. Sí, pero no podría ser esto que no se podía tomar los números, el número 1 de aquí lo está tomando. Porque ya definí, aquí está indefinida. ¿Por qué está indefinida? Porque aquí me da 0. Yo coloco aquí 1, 0. 0, una expresión dentro de 0, es indefinida.
En cambio, cuando factorizo, ¿qué me queda? 2x más 3. Entonces ya puedo sustituir por 1. 2 por 1, 4, 3. Entonces ya me queda 5. ¿Me explico? El límite va a existir siempre y cuando yo pueda factorizar, yo pueda racionalizar o trabajar con leyes de exponentes de manera que una función equivalente pueda evaluarse en verdad. Ahora le decía, si en algún momento esta función no se pudiera definir, cuando hablo de definir es que se pueda sustituir el valor al que está teniendo x en f de x. Entonces ya vamos a aprender que en esos casos, dependiendo, puede ir al infinito positivo o al infinito negativo. El límite. ¿Vamos? Entonces, las preguntas. Hay varios teoremas que nos van a ayudar a, de manera más corta, poder evaluar los límites. Veamos el primero. Dice que cuando el límite de f de x es igual a un número y este límite tiende a A, es un valor, pero cuando me dicen positivo es porque este valor A lo estamos analizando por la izquierda. ¿Sí? Aquí imaginemos que tenemos una recta. La recta de los números, menos negativo, positivo, positivo. Y aquí tengo el valor de A. Entonces, cuando tengo el valor de A y estoy estudiando el límite por la derecha, entonces yo estoy estudiando acá. Voy a tener un valor. L1 es un valor valuado, ya cuando yo sustituyo el valor. Y tengo otro límite donde estoy analizando este mismo A, ¿por dónde? Por la izquierda. Ese negativo significa izquierda. ¿Podemos tener un número negativo que esté analizándose por la izquierda y la derecha? Sí, pero ahí colocamos, entonces x tiende a la derecha de menos a, me explico, y x tiende a la izquierda de menos a, es diferente, por favor. Vamos. Eso es lo que significa esto, sí, que estamos analizando. Positivo, derecha, negativo, estamos analizando y hasta un límite. Entonces, el primer teorema, si analizamos un límite a la izquierda de A, me va a dar un valor L1, y si analizo ese mismo valor por la derecha, me va a dar L2. Si L1 y L2 son iguales, entonces me están diciendo el límite. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Ahorita son conceptos nada más, fórmulas. Entonces, si tengo dos límites y estoy analizando un valor en el dominio por la derecha y la izquierda, y al evaluarlo me da el mismo valor, entonces vamos a decir que existe. Ya veremos algunos ejemplos. Muy bien, estamos y vamos a ir a hacer algunos ejercicios para que nosotros veamos esta situación. Solo denme un alcance. Voy a poner mi presentación de manera que pueda tener un speech. Voy a sacarlo de acá porque no se puede. Un momentito. Solo vamos a tener un speech. Sí, es importante para mí. Izquierdo. Entonces, siempre hay una persona en el mensaje que pone cosas que no tienen que cumplir. No, ya.
Miremos aquí unos ejemplos. Esto los tengo en una presentación. Entonces vamos a ver. Estos están aquí, los podemos ir revisando. Vale, aquí me dice, determine el límite cuando X se está acercando a 3. Entonces, si X se acerca a 3, se acerca por la izquierda y la derecha. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es evaluar. ¿Sí? En algún caso, ¿sí? Si nos da un valor real, ya no hacemos, decimos que ese límite está definido, o sea, que sí existe. ¿Me explico? Ahora, en el caso este, sustituimos el 3 en la X, ¿cuánto me dio? 0 dividido 0. Este es indefinido, porque es como que digamos nada dividido dentro de nada. Pero no es cierto. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Factorizar, racionalizar, reducir la expresión de manera que esté definida. ¿Me explico? Pero sí, lo primero es evaluar, que fue lo que hizo aquí el autor, ¿verdad? Aquí 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. 5 por 3, 15. 9 menos 15, 6 negativo. Más 6, 0. Y arriba, 3 al cuadrado, 9 menos 9, 0. 0 entre el 9 no me da un valor real. Entonces, factorizamos. Arriba tenemos una diferencia de cuadrado, que es x más 3, x menos 3, y abajo tenemos un polinomio de grado 2, donde a es igual a 1. Entonces tenemos que encontrar dos valores que multiplicados me den 6 y sumados 5 sería menos 2 y menos 3. Menos 2 por menos 3, 6. Sumamos 5. Excelente. Entonces factorizamos. ¿Cuáles te parecen ahora? X menos 3 y X menos 3. Cancelamos, ¿verdad? Esos dos se cancelan. ¿Qué queda? X más 3, X menos 2. Y ahora sí volvemos a evaluar. ¿Sí? Entonces ya 3 más 3, 6. 3 menos 2, 1. 6 dividido 2. Dividido 1, perdón. Entonces ya decimos que el límite existe cuando X tiende a 3 de la f de X igual a X al cuadrado dividido 9 dividido X al cuadrado más 5, X más 6 es igual a 6. Pero solo se logró factorizando, reduciendo esta expresión. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estamos allí? ¿Me preguntó? ¿Estamos? Miremos esto. Dice, calcule el límite de 1 más X elevado al cuadrado menos 1 dividido X, cuando X tiende a 0. Si coloco el 0 en el denominador, ya tengo el 0 debajo de la adición, ya es indefinido. Y arriba igual, x al cuadrado, 0. Entonces me queda 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. 0 entre 0 está indefinida. ¿Qué significa indefinida? Que no podemos tener un valor real. Es como que usted le diga, mire, aquí, ¿qué cemento necesito que compremos un cemento? Ya le digo, ¿eso qué significa? Todavía no podemos decir, vayamos a sentar un lugar, ¿va? ¿Por qué? Porque está indefinido, no sabe todavía, ¿va? Mira, aquí nos sentamos a trabajar, no lo sé. Algo así es. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos. Y para factorizar, entonces, desarrollo el trinomio cuadrado perfecto.
No sé si puedo, aquí no tengo para, lo que no tengo para manipular el PDF. Pero entonces, aquí trabajo el trinomio cuadrado perfecto. Sería 1 al cuadrado, 1, 2 por x al cuadrado positivo. Entonces, ¿quiénes se eliminan? Los x de los extremos y solo me queda 2x más x al cuadrado. Factor común, x. Entonces me queda x más 2 dividido x. Se cancelan estas dos y ¿qué me queda? X más 2. Sustituyo ahora 0 en x. ¿Y cuánto es el límite? 2. Entonces, cuando el límite de f de x de 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado menos 1 dividido x es 2, ¿verdad? Es 2. Mi pareja sería 0, eso es básicamente. Aquí tenemos otros ejemplos que vamos a trabajar, que mientras vamos a tomarnos un break y vamos a preparar la hoja de trabajo que es necesaria porque llevamos 4 puntos, creo yo, de tareas, o 5, no me acuerdo bien, y es necesario cubrir 10 para que eso ya se pueda tener reflejado en tira, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya con los que hagamos más adelante, pues yo esperaría que usted tenga más claro. Dígame, Edwin. Seguramente se podría dejar las otras que estaba viendo. ¿Es solo esta o ambas? Yo no sé si ahí lo logran, no les queda muy pequeño para ver. Ahí estará bien. Ahí están las dos. Ahí se ven. Bueno, entonces voy a dejar eso. Nos quedamos en el break y yo preparo la hoja de trabajo. Perdón. Sí, Linda. Sí, se puede responder por lo que está dejando. Le voy a mandar, yo creo que usted ya tiene su formulario, pero básicamente le puedo decir que la número 6 no es correcta, porque en este caso la expresión es pi por h por r al cuadrado, menos pi por h al cuadrado dividido 4. Y usted no le puso el pi a la siguiente. En la siguiente solo tiene h al cubo dividido 4. ¿Me explico? Ahí falta el pi. O sea, en la primera tiene pi por h por r al cuadrado. Perfecto. Pero ese pi tenía que haber multiplicado también a h al cuadrado dividido 4. ¿Me explico? Porque acuérdense que está afuera. ¿Sí? Por eso, básicamente. Muy bien. Vamos a ver que entonces. Ujú. Es que son básicamente respuestas correctas, ahora así como yo la tengo, solo las respuestas correctas tienen respuestas del exponente. Le voy a mandar un pantallazo de los ustedes y de las respuestas correctas, ¿verdad? Es que lo que pasa es que estamos revisando y las respuestas que están en el formulario de las que se tomarían correctas están así. No, no está así. No. Sí. Ahí están los. Bueno, la correcta es la que le digo, el pi tiene que multiplicar a todo. Bueno, esa es la respuesta correcta. Si hubiera alguna que no fuera así, hay que quitarla, pero la respuesta correcta es multiplicar todo el pi. Yo creo, no sé si aquí, no lo puedo poner aquí, pero esa sería la respuesta correcta. Si no le estaría poniendo un feo a una respuesta que no está bien. Y la otra que sí está.
Vamos preparándonos entonces, prepare su cuaderno, prepare su hoja con su nombre, con la fecha de hoy. Yo creo que llevamos ya, vamos a ver, hojas ya, llevamos 2 hojas de trabajo. Entonces vamos con el tercero. Prepare hoja de trabajo 3, póngale 14 de texto y su nombre para él, ¿verdad? Entonces, estírese como dijo alguien, abrace a su mascota y regresamos.
Muy bien, regresamos pues, como se llama, he creado ahorita la hoja de trabajo número 3, tiene un valor de 3 puntos, cada ejercicio que vamos a tratar tiene 3 puntos, y la hora máxima antes de entregar es a las 18:45. Respecto a la medicina de archivos que yo, el segundo parcial, el 20, es en 6 días, es el día jueves, o sea, el día en 8 días. El final es el 2 de julio. 2 de julio. 2 de julio es más la otra vez. Hay que dejarla, hay que dejar, ¿cómo se llama? Bueno, total, bien. Eso sería. Entonces, por favor, les pediría que empecemos a trabajar ya en el trabajo, de manera que no te chance de que si alguna consulta respecto a la hoja de trabajo me comentan. Por favor, si alguna consulta o pregunta me dicen, por favor.
El teléfono ya se va a tomar como medio. En 5 minutos tiene que traer el teléfono que ya está usando. Si no lo trae, se lo pediste y él te lo voy a sonar si no lo traes.
Si tienen alguna consulta respecto a la tarea, por favor.